Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Hola, hola. Buenas tardes. Sí, muy, sí. Hola, hola, probando. Ok, sí, hola, hola, sí, sí. ¿Qué tal? Buenas tardes, buenas tardes. ¿Pueden visualizar mi pantalla correctamente? Buenas tardes. ¿Pueden visualizar mi pantalla y escucharme correctamente? Sí. Muy bien, creo que sí. Visualiza mi pantalla, ¿verdad? Buenas tardes, muy buenas tardes. Sí, visualiza mi pantalla, por favor. ¿Y me escuchan correctamente? Espero que sí. Ok. Espero que sí me escuchen correctamente y visualicen mi pantalla. Muy bien, vamos a empezar. Entonces, muy buenas tardes. Bienvenidos a una sesión de auxiliar de farmacia, ¿no? Aquí la descripción es general de lo que se va a hablar, un toque sobre el panorama que se maneja, algunos conceptos relacionados al establecimiento farmacéutico, medicamentos, qué es un medicamento, qué es un medicamento genérico, uno de marca, o sea, de manera general, ya no vamos a profundizar demasiado. Un poquito de farmacocinética, farmacodinamia, vía de administración y por último culminaríamos con oficina farmacéutica. Muy bien. Espero que me estén escuchando correctamente. Entonces, voy a empezar. Un momentito, por favor. Listo, muy bien. Entonces, vamos a empezar. Si hubieran alguna pregunta en el momento de la exposición, pues pueden interrumpir. Correcto, entonces empezamos. Vamos con la primera. Acá hay un pequeño pensamiento que, bueno, vamos a tocar el tema de salud. Y siempre me gusta empezar las sesiones de clase, pues teniendo una pequeña frase relacionada a la salud, ¿no? Hipócrates, el padre de la medicina, dice, si alguien desea una buena salud, primero debe preguntarse si está listo para eliminar las razones de su enfermedad. Solo entonces es posible ayudarlo, ¿verdad? O es un tema reflexivo, es como un tipo de reflexión, ¿cierto? Entonces que nosotros podemos entender, ¿cierto? Muy bien, vamos con el punto número uno. Está dividido en 5 puntos, ¿sí? Primero, como vamos a hablar de un establecimiento farmacéutico, tenemos que primeramente definir qué es la salud, ¿no? Porque en una botica o farmacia se va a ver eso ya de manera general. Muy bien. Uno de los conceptos que se trabaja es este concepto de la OMS, la cual dice pues que la salud es un estado de completo bienestar, ¿no? Esa palabra es fundamental, ¿no? Que podamos nosotros pues un poquito percibirlo, ¿no? La salud es un estado de completo bienestar, ahí está, ¿no? Ahora, ese bienestar es físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. ¿Correcto? Nuevamente, la salud es un estado de completo bienestar, es un estado. No es cualquier definición. Tiene que ver el tema físico, el tema mental y el tema social. Y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades, ¿correcto? Eso lo define la OMS, que es salud, ¿ya? El goce del grado máximo de salud que se puede lograr es uno de los derechos fundamentales del ser humano sin distinción de raza, religión
ideología, política o condición económica o social. Me dejo entender. Mira, el goce del grado máximo de salud que se pueda lograr. Entonces, nosotros podemos entender que la salud, pues, tiene un equilibrio, ¿no? Relacionado con el tema mental, con el tema físico y el tema social. Todo esto es un equilibrio, la cual, pues, la persona va a permitirse estar en completo estado de bienestar. Ahora, todas las personas tendrán vamos a decir, esta dicha, eso digamos que está en veremos, ¿no? Muy bien, sí, pasamos a la siguiente. Ahora, punto número dos, establecimientos de salud, ¿no? Ahora, como estamos en auxiliar de farmacia, ya hemos definido un poquito qué es lo que vendría a ser la salud. Pasamos ahora a lo que vendría a ser, ¿qué es un establecimiento farmacéutico? Muy bien, ¿qué es un establecimiento farmacéutico? Establecimiento farmacéutico, botica y farmacia. El término establecimiento farmacéutico es enorme, ¿ya? Pero vamos a enfocarnos específicamente en botica y farmacia. Nos dice la pregunta, ¿qué son los establecimientos farmacéuticos, no? Existe toda una normativa legal para definir qué es un establecimiento farmacéutico y no de manera profunda, ¿no? Las primeras normas o la primera ley que hace, pues, referencia a los establecimientos farmacéuticos es la 29459, ¿no? Aunque la ley madre de todo el área de salud de manera general es la 26842, la Ley General de Salud. Luego procede la 29459, que es la Ley de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios. Y luego pues se especifica un poco más con el Decreto Supremo 014 y luego pasamos a la 554-2022. O sea, como vamos viendo, dar definición a a un establecimiento farmacéutico es enorme. Lo que tenemos que hacer es delimitar a qué le vamos a dominar un establecimiento farmacéutico. Pero vamos a hablar de manera general aquí. Muy bien. Tenemos en esta parte lo que es un establecimiento farmacéutico, ¿no? Tenemos lo que es un laboratorio, una droguería, ¿ya? Una botica y farmacia. También vamos a tener en el Perú almacenes especializados. Vamos a tener lo que vendría a ser las famosas FARES. También vamos a tener el botiquín, ¿correcto? Que no se utiliza tanto, pero sí hay, ¿no? En condición de botiquín. Para todo eso se denomina establecimientos farmacéuticos. Entonces, cuando yo hablo de establecimientos farmacéuticos, no solamente me estoy refiriendo pues a botica o farmacia, puedo referirme a laboratorio, droguería, almacén especializado, fares, ¿no? Botiquín. Entonces, yo tengo que especificar a qué me estoy refiriendo cuando hablo de establecimiento farmacéutico, ¿no? Por eso dice botica y farmacia. Pero vamos a ver, ¿qué es un laboratorio? Un laboratorio es un establecimiento dedicado a la fabricación, control de calidad, reacondicionamiento, comercialización, importación, almacenamiento y distribución ¿de qué? De los productos farmacéuticos. Un laboratorio se encarga de fabricar, no solamente de fabricar, sino de hacer control de calidad, de hacer también lo que es importación, también exportación, ojo, reacondicionamiento también, ¿no? Reacondicionamiento, por ejemplo, hace referencia a que X producto de X laboratorio llega al Perú, pero vamos a decir que de repente no cumplen los estándares de calidad. Entonces, ese laboratorio X contrata a otro laboratorio peruano para que lo reacondicione, o sea, lo adapte a las normas vigentes del Perú. Ese es el ejemplo de laboratorios Bagó. Bagó, ¿sí? Si tú lees la cajita de Bagó, que es, por ejemplo, Nastisol, ya, lo que vendría a ser también el Anaflex y otros productos más que hay, y Saler, por ejemplo, estos laboratorios, Vago, contrata a Ersil para reacondicione el producto farmacéutico. Me dejo entender eso. Ahora, droguería. Droguería es diferente del laboratorio. Por lo general, una droguería, antes le llamaban distribuidora, pero ese no es un término correcto. El término es droguería, ¿ya? Por lo general, la droguería, muy aparte de importar y exportar, almacenar, también se encarga de distribuir los medicamentos. Esa es, vamos a decir, su principal actividad. Las droguerías se encargan, pues, de ser los proveedores de los medicamentos a las boticas y farmacias y fares también. O sea, boticas privadas, farmacias privadas y también farmacias de establecimientos de salud. A eso se le llama fares. Digamos, tenemos el Hospital del Niño, ¿sí? Donde pues el Hospital del Niño, si bien es cierto, va a recibir medicamentos pues a través de las licitaciones que hace el MINSA, pero también hay productos que no los hace, entonces deben de comprar, ¿no? Clínica San Juan de Dios, lo mismo, ¿no?
las droguerías van a ofrecer productos que de repente no lo van a encontrar. Existe un gran distanciamiento, ya, porque de repente las personas, ¿no?, que manejan CIS dicen, no, yo tengo CIS, ese medicamento debe haber. En realidad, debería, ¿no? Debe, ¿no? Pero debería, pero ni siquiera ese debería, ¿no? Es que no hay, porque de repente no se presentó las licitaciones o las licitaciones para ese producto pues se han retrasado o si bien es cierto ya se ha hecho la licitación, se ha ganado la licitación, de repente el laboratorio ha presentado algún inconveniente como por ejemplo las buenas prácticas, ¿me dejo entender? Entonces, eso, hay infinidad de situaciones, no voy a entrar mucho en este tema, pero ya sabes, laboratorio, droguería se encarga de distribuir los medicamentos, ¿ya? La droguería no es acceso a las personas, o sea, las personas normales, ¿no? Aquellas personas pues que no son de área de salud, ¿no? Las droguerías son de acceso a personas jurídicas y naturales que tienen su establecimiento farmacéutico, ¿ya? Ahora sí, ¿no? Botica y farmacia. En la botica y farmacia vamos a brindar atención farmacéutica, preparados farmacéuticos, expendio de productos farmacéuticos, dispositivos médicos, productos sanitarios también, ¿ya? Otras actividades como su clasificación, ¿no? Para que una botica o farmacia, ¿no?, deba de, en este caso, tenerse, necesita una autorización sanitaria de funcionamiento, ¿ya? Entonces, muy bien. O si viene una pregunta, pues pueden hacerme la pregunta. Tenemos aquí el Reglamento de Establecimientos Farmacéuticos, Decreto Supremo 014, ya de ahí hemos sacado la definición. Ahora, una de las preguntas que nace también es, ¿no?, decir, sí, dice, ¿son iguales botica y farmacia? ¿Son iguales o hay diferencia? En realidad, pues hay diferencias, ¿no? Una cosa es que sea una botica, otra cosa es que sea una farmacia, ¿verdad? Pero bueno, de repente a veces en ambos se venden medicamentos, sí, en ambos se venden medicamentos, correcto. Pero hay diferencia, ¿no? Primeramente, sí, cuando nosotros hablamos pues de esto de la botica y la farmacia, porque aquí no interviene Fares, ¿ya? Para que un establecimiento farmacéutico se denomine farmacia, la diferencia es que el propietario o profesional debe ser químico farmacéutico, ¿correcto? Para que el establecimiento se denomine farmacia, debe ser propietario de un profesional químico farmacéutico, ¿correcto? Entonces, la denominación de farmacia solo corresponde al químico farmacéutico. O sea, el químico farmacéutico es el único que puede poner farmacia. Ahora, botica, sí, botica, cualquier persona puede ser propietario, cualquiera, ¿ya? No, así digamos que te sacas la tinca, ¿no? Puedes poner tu cadena de botica, sí, tranquilamente. Solo tienes que contratar el personal indicado, ¿ya? Para que pueda funcionar tu botica, tu establecimiento farmacéutico llamado botica, ¿ya? Esto es lo que sucede, por ejemplo, con Inca Pharma, ¿no? Inca Pharma es una cadena de boticas con la denominación de IPESAC, ¿no? Es la empresa. ¿Acaso los propietarios son farmacéuticos? No, son personas, son empresarios, inversores y otras denominaciones, ¿ya? Las cuales pues se mueven el capital, ¿no? El dinero y hacen pues compras, ventas, tienen todo un equipo que en este caso pues tiene sus funciones a desarrollar, ¿me dejo entender? Entonces hay que tener en cuenta eso, ¿ya? Entonces farmacia, propietario, químico farmacéutico, esa denominación se le da, ¿ya? Esa denominación. Y botica, cualquier persona natural puede ser dueño de una botica, cualquiera, solo necesita ser mayor de 18 años, nada más, ¿ya? Por más que de repente diga, ¿y tú qué vas a ser dueño de la botica? ¿Cómo así? Porque eso no le interesa al inspector, ¿ya? El inspector estará con la potestad de darte el permiso, siempre y cuando cumplas todos los estándares que requiere para poner una botica. Entonces, digamos que tú te sacas la tinta, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Digamos que, ¿no? X persona, ¿no? O más, yo diría, ¿no? Se saca 20.000 soles. ¿Puedo poner una botica con 20.000 soles? Claro que sí, tranquilamente, ¿no? Tranquilamente, no necesitas, como te digo, hacer químico farmacéutico. Lo que no puedes es poner farmacia, ¿no? Farmacia solo es exclusividad del químico farmacéutico. Botica normal, como si nada, no hay ningún problema. Tú puedes poner boticas, cadenas, dependiendo, ya eso depende de tu capital, ¿no? Tu ingreso que puedas tener. ¿Correcto? Entonces, así de sencillo es, aquí no hay otra trampa, ¿no? Y esto no lo digo yo, lo dice la norma, ¿ya? Ahora, ¿qué vamos a encontrar en una botica o farmacia? Vamos a encontrar, pues, primeramente, un petitorio nacional único de medicamentos esenciales. ¿Qué significa esto? Petitorio nacional único de medicamentos esenciales y equivalentes, ¿no? En el Perú existe una norma llamada la Resolución 220,
MINSA-2024. Esta lista es de obligación de los 434 medicamentos. 434 medicamentos que deben tener todo establecimiento farmacéutico. O sea, no sé si me dejo entender. Existe una lista, ¿ya? De 434 medicamentos. Dentro de esa lista hay pues medicamentos para diferentes tipos de terapia, ¿ya? Ahora, yo como botica, digamos, ¿no? No voy a trabajar con los 434, sino de repente digo, solo trabajo de esa lista, que son más de 400, solo trabajo con 20. Genial, debes de tener, ¿no? Digamos, solo trabajo con ibuprofeno, paracetamol, diclofenac, amoxicilina, sulfametronidazol, más trimetropina, atorvastatina, captopril, enalapril, me dejo entender. Ya, solo trabajo 20. Genial. Todo lo demás que trabajes, pues son otro tipo de denominación de productos, pero son en genéricos. Por eso existe una norma, ¿no? Por eso ningún establecimiento farmacéutico te puede negar la venta de genéricos, ¿ya? Ningún establecimiento farmacéutico te puede evitar la venta de genéricos. Luego vamos a tener también un establecimiento farmacéutico, medicamentos de venta libre, ¿no? Que se consideran de venta sin receta médica o también se llaman OTCs, ¿ya? OTC es la sigla en inglés, ¿ya? Over the counter o listo para vender o en el mostrador. Y luego los medicamentos éticos. Esta denominación de medicamentos éticos se les da a los medicamentos que se venden con receta médica, ¿correcto? A esa denominación se les da. Ahora, tenemos luego también lo que podemos encontrar o tenemos otros productos o artículos que vamos a tener en una farmacia, pues son instrumento y o material médico quirúrgico u odontológico, ¿ya? Vamos a tener gasa, vendas de yeso, esparadrapos, vamos a tener de repente, pues, cartuchos de anestésicos, vamos a tener, voy a decir, lo que podría ser capdum, hilos de suturas, ¿no? Vamos a tener otros instrumentos, por ejemplo, saturómetro, tensiómetro, pulsioxímetro, ¿no? Que es lo mismo que saturómetro, ¿ya? Y vamos a tener infinidad de productos, ¿ya? ¿Qué es lo que no se puede vender en una botica relacionado a los productos o dispositivos médicos? Lo que no se puede vender es productos de control y riesgo, ¿ya? Para la utilización. Por ejemplo, tú nunca vas a comprar en una botica o farmacia pues un tomógrafo, ¿no? No vas a poder porque no tiene la autorización necesaria, ¿ya? Para vender un tomógrafo necesitas, pues, tienes que ser una empresa capacitada, especializada en el área, entonces no puedes vender, ¿no? Un ecógrafo tampoco puedes vender, ¿no? Porque hay una infinidad de ecógrafos, entonces no puedes vender. Lo que sí puedes vender, de repente, pues, es el gel que se utiliza para el ecógrafo, sí, eso sí se puede vender. Ya. ¿Qué más se puede vender? Pues ya te he dicho, algodón, gas, esparadrapo, ¿sí? Agua oxigenada, alcohol, amonio de quinta generación, yodopovidona, entre otros. Ya hay una infinidad de productos dentro de esta categoría. Ya, odontológicos, ¿correcto? Odontológicos también. Y productos sanitarios y dermocosmética, ¿correcto? O sea, productos sanitarios y dermocosmética. ¿Me dejo entender? Productos sanitarios, ¿no? Vamos a tener de repente lo que es el agua oxigenada, ¿no? Vamos a tener de repente bloqueadores, de repente vamos a tener jabones de tocador, ¿no? Dermocosmética como el caso de labiales. Ahora, todos esos productos relacionados con productos sanitarios y dermocosméticas deben tener registro sanitario, ¿ya? No puede tener registro de vigencia, registro sanitario. Eso es muy importante. Hay una infinidad de productos más que se pueden vender, pero eso será de repente cuando se desarrolle completamente el curso. Como punto número 3, tenemos la definición de un medicamento, ¿no? Todos nosotros conocemos un medicamento, indirecta o directamente. Muy bien, no todo a lo que le vamos a llamar de repente, pues, medicamento, ¿no? Sino todo lo que creas de repente puede ser, ¿no? Puede ser alguna situación o algún concepto que tú tengas, puede confundirse, ¿no? Con el término medicamento. Pero el término medicamento o conceptualizar el medicamento, pues, es bastante ambiguo y también complejo, ¿ya? Medicamento, sustancia química definida que al ser administrada en el interior o exterior del organismo, o sea, de un ser vivo, produce efectos terapéuticos que pueden ser locales o generales. Otros le dicen, ¿no? Locales o sistémicos. Es lo mismo, ¿ya? Y también ayudan al diagnóstico de enfermedades, ¿ya? ¿Por qué te dice un organismo? No te estoy, porque existen medicamentos, por ejemplo, en el área veterinaria, ¿correcto? O sea, igual, ¿no? O sea, el hecho de que sean medicamentos para el área veterinaria no significa, pues, de que no haya control, ¿no? Hay control.
Si hablamos de medicamentos oncológicos, hay un control aún más estricto. O sea, hay una infinidad de medicamentos, ¿no? Utilizados pues en diferentes terapias. ¿Me dejo entender? Entonces hay que tener en cuenta eso. Entonces, ese es un medicamento, una sustancia química definida, ¿ya? No es pues como, voy a decir de repente, ¿no? Como tomarse una infusión, ¿sí? Ah, me tomo una infusión de orégano porque me han dicho que esto sirve para la tos, sirve para el dolor y todo lo demás. Es empírico, ¿no? Es eso. ¿Qué significa empírico? Significa pues que no hay una base fundamentada de que realmente el órgano cumple eso. En cambio, un medicamento sí, porque un medicamento ha hecho estudios, ¿sí? Ha hecho análisis clínicos, ha hecho durante y post, ¿no? O sea, antes de la investigación in vitro, ¿no? Análisis in vitro, ¿sí? Análisis celulares, análisis en pacientes y post también, después de que se ha terminado, se ha definido esto. Muy bien, listo, siguiente. En como 3.1 tenemos características del medicamento, ¿ya? Normalmente los productos tienen una base o ¿cómo dice? Un compuesto. Un medicamento, como te decía, es ambiguo, ¿no? No es lo mismo decir Panadol antigripal que paracetamol, ¿ya? Hay incluso algunas personas que dicen, ¿no? Paracetamol antigripal, y eso no existe el paracetamol antigripal, ¿ya? Solo existe paracetamol, nada más, ¿ya? No, no existe. Entonces, una cosa es decir el medicamento y otra cosa es decir el fármaco. ¿Ya? El término fármaco, por su parte, se refiere de forma específica al principio activo aislado que compone un medicamento. Muy bien. Ahora, antes de continuar, vamos a la farmacognosia. ¿Por qué te lo puse? Porque de repente no sabes, los medicamentos tienen un origen, ¿sí? Y eso se encarga esta subdisciplina llamada farmacognosia, ¿ya? La farmacognosia, ¿sí? Se encarga, ¿ya? Se encarga, ¿sí? Es aquí, la farmacognosia se encarga de estudiar al origen de los medicamentos, ¿ya? Que normalmente le llaman drogas, ¿ya? Todo medicamento que venga de origen natural, en este caso específicamente, lo que vendría a ser de origen, pues, de plantas, se les denomina drogas, ¿ya? Entonces hay que tener en cuenta. Hay que tener en cuenta eso. Siguiente. Muy bien. Aquí tenemos, ¿no? Un medicamento, ¿no? ¿Cómo está distribuido el medicamento? ¿Y por qué te lo pongo de esta manera? Porque el medicamento, pues, es una aspirina, ¿no? La aspirina que sirve para el dolor de cabeza, ¿correcto? No, nosotros realmente, cuando vemos un medicamento, vienen diferentes presentaciones. Mira, aquí tienen, por ejemplo, cápsulas blandas, cápsulas duras, ¿no? Que son de cubierta de gelatina, ¿no? Incluso alguna vez vi o escuché en TikTok esto, ¿no? No, no tomes cápsulas porque son es plástico, te estás consumiendo plástico, ¿no? La ignorancia es tan grande que piensan que la cápsula es plástico, no, esta es una cubierta de gelatina, ¿ya? Entonces, no es plástico. Tenemos también, vamos a tener comprimidos masticables, vamos a tener comprimidos sublinguales, ¿no? Las personas que no están dentro del área ya de la salud, específicamente del área de farmacia, pues a cualquier cosa le dicen pastilla, ¿no? Que tenga la forma, ¿no? Pero hay diferencia. Una cosa es un comprimido, otra cosa es una tableta, otra cosa es una mini tabs, otra cosa es una cápsula blanda, otra cosa es una cápsula dura, otra cosa es una tableta masticable, otra cosa es una perla, ¿no? En cápsula, otra cosa es una tableta efervescente, ¿te das cuenta? Hay una infinidad dentro de estas. Por eso es importante que se le haga conocer, no profundizar, ¿no? No se va a profundizar en el tema de que, ah, no, mira, es un comprimido recubierto, tiene tal, tal. No, no, no. Se explica simplemente qué significa que tenga el comprimido recubierto, nada más, la utilidad. Ahora, si uno que de repente quiere profundizar, ya es diferente, ¿no? Ya es diferente, ya. ¿No? Y quiero profundizar, pues entonces que revisar libros de biofarmacia. ¿Correcto? Entonces ahí tenemos un ejemplo. Composición del medicamento. El medicamento tiene dos partes, ¿ya? Todos los medicamentos, sin excepción, van a tener estas dos partes. Principio activo y excipientes, ¿ya? Principio activo y excipientes. Hay algunos medicamentos que van a tener principios activos. Por ejemplo, el Nastiflu.
o las antigripales, ¿no? Tienes ahí el Nastisol, Nastiflu, Panadol antigripal, Dayflu, Trioval, Sinachis, ¿no? Gripagrup, no sé, que hay una infinidad de marcas, pero por lo general van a llevar tres principios activos, ¿ya? No es lo mismo, por ejemplo, que decirte el Apronax. El Apronax solo lleva un principio activo, pero los antigripales llevan tres principios activos. Hay otro grupo de medicamentos también que sí llevan asociaciones. Ejemplo, el Bactrim. El Bactrim contiene dos principios activos, ¿ya? Entonces, por eso decía, un medicamento puede tener un principio o varios principios activos. El principio activo o el fármaco, también se le llama así, va a ser que el que ejerza la acción farmacológica es el que ejerce la acción farmacológica. ¿Me dejo entender? Ya está. Y los excipientes, ¿qué son los excipientes? Los excipientes son los denominados auxiliares de formulación. Son los que le dan las propiedades organolépticas. ¿Qué significa esto que le den, profe, eh, propiedades organolépticas, auxiliares de formulación? Ya está. Mira, imagínate que tienes un jarabe de ibuprofeno, pero el ibuprofeno en sí no tiene sabor, ¿no? Es más, ¿no? Es agrio, por no, por no decir ácido, ¿no? Porque en realidad no es ácido, es agrio, tiene un sabor pues amargo, ¿no? Ahora, para poder enmascarar a este tipo de sabor del ibuprofeno, se le agrega auxiliares de formulación. Se le va a echar de repente sacarosa, se le va a echar agua, se le va a echar de repente algún saborizante, de repente sabor a plátano o sabor a durazno, a naranja, me dejo entender. Entonces, todos esos ingredientes extras, ¿ya? Van a ponerlo en el jarabe para que pueda permitirse ser pasable, para que pueda el paciente consumirlo sin provocarle pues émesis, ¿no? O sin que le provoque vómitos, me dejo entender. Esta es la chamba del excipiente, enmascarar ese sabor único que tiene el medicamento. No solamente eso, porque muchas veces se puede identificar a los medicamentos gracias a los excipientes. No todos, ¿no? No todos se les va a poder identificar, pero al menos hay varios productos que son muy conocidos. Ejemplo, la pastillita azul, ¿no? De repente conocemos la pastillita azul, dicen, ¿no? ¿Qué es la pastillita azul, no? Es sildenafilo, ¿no? Si tú has visto, la mayoría de sildenafilos tiene un color azul. ¿Por qué? Porque tiene esta característica, ¿no? El Viagra es el sildenafilo, ¿no? Pero el Viagra es el medicamento original. Entonces, este Viagra, pues, es por lo general color azul, por eso se le llama pastillita azul, pero no es un identificador, vamos a decir así, infalible, ¿no? Porque puede haber semejanzas, puede haber algún tipo de características, ¿no? Que podemos diferenciar adicionales a ese color. Muy bien, listo, pasamos a la siguiente, ¿ya? Tenemos, bueno, como 3.2 clasificación farmacéutica, ¿no? De manera general, nada más, por favor, ya, porque esto, hablar de esto, pues, es, ¿cómo se dice? Profundizar harto, ¿no? Dentro de la clasificación farmacéutica del medicamento, vamos a tener, de repente es conocido para ti, medicamento genérico, medicamento comercial, que es denominado genérico de marca, medicamento de investigación o innovador, ¿ya? De repente lo has escuchado, ¿no? Esos términos, quizás, no lo sé, porque tienen diferencia, ¿no? Porque algunas veces el Estado, recuerdo bien, dice, ¿no? El medicamento genérico es igual que al de marca, dice, ¿sí? Puede que sea verdad, pero siempre vamos a tener algunas diferencias. ¿Ya? Entonces sí hay diferencias. Entonces, aquí tenemos, vamos a hablar primeramente del medicamento genérico. El medicamento genérico es aquel fármaco que se le conoce como su nombre oficial, su DCI, que se considera denominación común internacional, o nombre genérico dado por la estructura química o componente, ¿ya? Principal por la OMS. Explícate, profe, no te entiendo. Imagínate tenemos amoxicilina, ¿no? La primera amoxicilina que sale en el mundo se llama
el amoxil, ¿no? De GSK. El amoxil es la marca comercial y el principio activo del amoxil es amoxicilina. Ahora, ¿por qué es denominación común internacional? Porque en todo lugar va a llamarse amoxicilina. En diferente idioma, pero va a ser amoxicilina. En la China, en la India, en Japón, en Europa, en Estados Unidos, en El Salvador, en Chile, en Perú. Amoxicilina no cambia de nombre, sigue siendo amoxicilina. Por eso es una denominación común internacional. ¿Correcto? Correcto. Ahora, ¿qué es un medicamento comercial o genérico de marca? Un medicamento genérico de marca es cuando el laboratorio agarra la fórmula que ya está en el mercado, ¿sí? Agarra la fórmula que ya está en el mercado y le pone una etiqueta. No sé si me dejo entender. Es muy sencillo. Imagínate que yo me saco la tinca, ¿ya? Y mi vecino de repente pues fabrica zapatillas, ¿no? Tiene su empresa de zapatillas. Yo le digo, ¿sabes qué, vecino? Fabrícame este modelo de zapatillas. Ya, me dice. Y le vas a poner esta etiqueta. Y es una zapatilla de marca, ¿no? No es una zapatilla común, como se dice. Es igual, los laboratorios, ¿qué hacen, no? La fórmula que ya venció, ya está en el mercado, simplemente le ponen un nombre comercial. Por eso se lo llama al medicamento comercial como genérico de marca. Ojo, no voy a entrar mucho porque hay mucho por explicar aquí, entonces simplemente para que tengan un concepto general. Luego pasamos al medicamento de investigación o innovador. El medicamento de investigación o innovador se le denomina así también como medicamento original. ¿Por qué se le denomina así? Medicamento original es aquel medicamento, pues, que el laboratorio lo ha inventado, ¿no? Como el caso de Viagra, ¿no? Pfizer inventó el Viagra, ¿no? Él descubrió la fórmula, cómo funciona, ha hecho el estudio, todo lo demás. Igual, ¿no? Por ejemplo, AstraZeneca o AstraZeneca, como quieras llamarlo, es el inventor del omeprazol, ¿ya? Es el que ha patentado la fórmula. Tenemos otro laboratorio, por ejemplo, Menari, ¿no? Es el que aisló el desquetoprofeno. Por ejemplo, Roche, el laboratorio Roche, que ya no existe en el Perú, ¿no? Y descubrió la ceftriaxona con el nombre, ¿no? Y le puso el nombre de Rozepin. Todo medicamento de investigación u original o innovador, ya, es un medicamento pues que lleva todo un proceso, fases de elaboración y quien aprueba es la FDA y la OMS, ¿ya? En el Perú ya no existen muchos medicamentos de investigación, ¿ya? Todos son genéricos de marca. Por ejemplo, tú de repente piensas que la Pronax es el medicamento original del naproxeno y no es así. El Naproxeno es un genérico más. O sea, por gusto pagas tus 2.50 de genérico. Cómprate una naproxeno sódico de 50 centavos, suficiente. ¿Para qué te pagas una Pronax que es un genérico más? ¿Ya? Ahora, si tú quisieras el naproxeno original, pues es otra cosa, ¿no? El naproxeno original no existe en el Perú. El naproxeno original existe en Europa como naproxen. Lo mismo es como el Viagra, ¿no? El Viagra, que es sildenafilo, el Viagra cuesta como 50 soles, pero tenemos su versión genérica, que es sildenafilo, que cuesta 3.50. Entonces, cómprate uno. O sea, eso depende ya, ¿no? Hay unos detalles que se puede, no voy a ahondar porque el tiempo me va a ganar. Muy bien. Luego tenemos otra clasificación más. Aquí tenemos un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, la misil, ¿ya? La misil, si hubiera preguntas, pueden preguntar, es el original, pero su genérico es la terbinafina, ¿ya? Aquí está, por ejemplo, ¿no? Este es en tableta y este es en esto. Entonces, Novartis es el que descubrió la fórmula, ¿no? Y todos los demás son simplemente genéricos de marca. Aquí tenemos terbinafina en crema y la misil el original, ¿no? Porque es original el misil con la denominación. Tenemos luego la última parte de clasificación farmacéutica, medicamento de fórmula magistral y medicamento de fórmula oficinal, ¿ya? Medicamento de fórmula magistral es aquel que tiene una orden por el médico, o sea, una receta. Se le denomina medicamento magistral porque tiene una receta médica y aparte es individual y la receta es intransferible, ¿correcto? Por eso se le llama así. Y medicamento de fórmula oficinal es aquel que se elabora, ¿sí? Oficinal es aquel que se elabora según la farmacopea. ¿Y qué es la farmacopea? Es el libro de medicamentos, perdón, es el libro donde se encuentra cómo elaborar los medicamentos. ¿Me dejo entender? Nuevamente.
medicamento de fórmula oficinal, ¿ya? ¿Sí? Se elabora gracias a la farmacopea. Y la farmacopea es un libro o un códex que te indica cómo hacer los medicamentos. Por ejemplo, quiero hacer ibuprofeno, ahí está la farmacopea, ¿ya? De cómo hacer un ibuprofeno. ¿Quieres una clorfenamina? Ahí está la farmacopea de cómo hacer una clorfenamina. Quiero hacer bloqueador, ¿cómo? Ahí está, ¿ya? Muy bien. Como dije, estoy diciendo de manera general nada más. Aquí tenemos un ejemplo de una receta magistral, de un medicamento magistral. Hay una receta, ¿no? Esta receta solo es única, intransferible, ¿no? Es muy diferente, ¿no? Y los medicamentos oficinales que tenemos, ¿no? El acento oficinal, que es elaborado, como te decía, por una farmacopea, bajo la elaboración de un farmacéutico. Y en este caso, pues, algunas veces los productos oficinales se pueden dispensar con o sin receta médica. Eso va a depender del principio activo el cual se contenga, ¿ya? Listo, bueno, vamos a hacer una pausita aquí con este pequeño, ¿no? Porque este pequeño meme, ¿sí? ¿No? El poder farmacéutico. Ojo, el término farmacéutico es general, ¿ya? Aquí no significa que, no, tú eres auxiliar, tú eres técnico, ¿no? Tú eres ayudante, no, 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 no. Todo aquel que es una farmacia es pues un farmacéutico, a excepción las que venden cremas, pues ellas no son farmacéuticas, ¿no? Ahí está un pequeño meme. Listo, pasamos al punto número 4, ¿ya? Sí, y rápidamente se pasa a la hora, ¿no? Farmacología. Si hablamos de farmacia, pues tenemos que hablar de farmacología, porque la farmacología es la ciencia que estudia las propiedades de los fármacos y sus acciones sobre el organismo, ¿ya? O sea, el medicamento que vamos a tener en la farmacia, ¿quién lo produce? Pues, ¿cómo se hace? ¿Quién lo estudia? La farmacología. La farmacología es la ciencia madre que se encarga de estudiar los medicamentos, ¿ya? Por ejemplo, ¿qué hace el paracetamol en tu cuerpo? ¿Cómo lo hace el paracetamol? ¿Cómo baja la fiebre? ¿Qué secuencia sigue? Y la farmacología se va a apoyar principalmente en la farmacocinética y la farmacodinamia. No sé si me estoy dejando entender. Y también están otras subdisciplinas como la farmacognosia, que ya sabes que la farmacognosia se encarga de estudiar el origen de las drogas, de dónde vienen por los medicamentos, la toxicología, que se va a encargar de estudiar las intoxicaciones por medicamentos, ya, porque la toxicología es enorme, ya no es que solamente va a estudiar intoxicación por alimentos, no, 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 por medicamentos, también intoxicación por compuestos químicos, intoxicación por alimentos, ya, intoxicación por el entorno laboral, imagínate, ¿no? Cuando tu centro laboral, pues, es tóxico, ahí existe una intoxicación por eso. Y la toxicología también estudia eso, sí, de verdad. O sea, la toxicología es una disciplina, ¿no? Enorme como la farmacología, pero aquí es un ayudante de la farmacología desde el punto de vista de que va a estudiar intoxicaciones por medicamentos. Y la posología se va a encargar de estudiar las dosis del medicamento. Muy bien. Espero que esté siendo claro, por favor. Si no, pueden poner en el chat preguntas. Ahora, dentro de la farmacocinética también se ve otro punto muy importante que vendría a ser, ¿sí? La administración del medicamento. ¿Ya? Que viene a ser liberación, absorción, distribución, biotransformación y eliminación. Te dije que la farmacología sí, estudia el medicamento, pero se apoya en la farmacocinética y la farmacodinamia. La farmacocinética se va a encargar de estudiar al medicamento, ¿sí? El movimiento del medicamento, de cómo el medicamento pasa por tu cuerpo. Las concentraciones, las dosis, se va a encargar la farmacocinética. ¿Y cómo lo hace? A través de la liberación. El medicamento, para que haga un efecto, debe liberarse. Para que haga, no, nuevamente, ¿no? Una vez que se libera el medicamento para que haga el efecto, debe absorberse. No, una vez que el medicamento se absorbe, para que haga efecto, debe distribuirse. Una vez que el fármaco se distribuye, ¿no? A través de la sangre, una parte del medicamento, ¿no? Va a ejercer el efecto y la otra va a biotransformarse. O a veces, pues, tenemos medicamentos que son completamente biotransformados. O hay medicamentos que no necesitan biotransformarse, o sea, metabolizarse. No sé si me estoy dejando entender. Entonces, y para que pueda ejercer su efecto, ¿ya? Y también tenemos fármacos, las cuales, pues, perdón, y también tenemos el último punto, que es la eliminación del fármaco, ¿ya? O sea, esa es la farmacocinética, ¿no? Que donde vamos a ver cómo se libera el fármaco, de qué manera se absorbe, ¿no? Qué tan rápido se distribuye, cómo se biotransforma y cuánto se demora en eliminarse. Eso estudia la farmacocinética. ¿Y por qué tiene que estudiar esto la farmacocinética? Porque el medicamento es una sustancia ajena, es un xenobiótico. Y como es ajena al cuerpo, pues no se debe de almacenar, porque si no te vas a morir, ¿ya?
Sí, porque los medicamentos, según la dosis, pueden ser tóxicos. Ojo, ¿ah? Todo depende de la dosis. Si tú incrementas la dosis, el medicamento se vuelve en veneno, ¿no? En una sustancia dañina para ti. Pero si tú respetas las dosis indicadas, este medicamento te va a ejercer un efecto terapéutico. Muy bien. En las vías de administración, justo te decía, ¿no? Dentro de la farmacocinética vamos a tener pues las vías mayores y las vías menores, ¿no? Yo lo clasifico de esta manera porque es muy sencillo de entender, ¿no? Vías mayores, vías menores. Vías mayores, tenemos la vía parenteral, ¿no? Y la vía enteral. La vía parenteral es aquel que vamos a utilizar para poder poner un inyectable, ¿no? Y este inyectable se puede poner a través de la vía intramuscular, se puede poner a través de la vía endovenosa, o de repente, ¿no? En este caso también se puede poner la vía parenteral de manera subcutánea o también intradérmica, ¿no? Eso va a depender mucho. Ahora, luego tenemos otra vía, ¿no? La vía enteral, ¿no? La que se toma por la boca, ¿no? Que puede ser oral o sublingual, ¿no? Agarro mi comprimido, voy a decir mi comprimido de naproxeno sódico, que voy a tomarlo para mi inflamación de garganta, lo agarro el naproxeno y me lo tomo con vasito de agua y se acabó. Y se acabó. Así, ¿te das cuenta? O sea, no pasa nada. No te lo tomes. Esa es una vía. ¿Y por qué se le llama vías mayores, profe? Porque son una de las vías más utilizadas, ¿no? La enteral se utiliza bastante, la parenteral también. Ahora, la vía menor, la vía tópica. ¿Qué significa tópica? Que se va a utilizar externamente. Ahora, el hecho de que sea una vía menor no significa que tenga menos importancia. Nada que ver, por favor. Sino significa de que de repente esta vía es poco recurrente, muy poco utilizada, ¿ya? Muy poco utilizada. O de repente en otras personas, sí, ¿no? No pueden tomar medicamentos y les ponen pues a través de parches o a través de tipos de discos, ¿correcto? Como el caso de la insulina, ¿sí? Tienen discos de administradores o reguladores de glucosa o de insulina. Eso va a depender mucho de cómo se utilicen. ¿Correcto? Entonces, tenemos esa vía de administración. Hay otras vías también, claro que sí, pero es dependiendo de cómo se clasifica. Una vez que vemos esa parte, pasamos a la farmacodinamia. La farmacodinamia, sí, es parte también de la farmacología, pero lo que va a hacer es estudiar las acciones y efectos del medicamento. Eso es, ¿no? Si la farmacocinética estudia el camino del medicamento, o sea, cómo tomo mi naproxeno, cómo se libera, cómo se absorbe, cómo se distribuye, la farmacodinamia, ¿no? Va a estudiar cómo ejerce su efecto. Yo estoy tomando mi naproxeno para mi inflamación de garganta. Genial, ¿no? Tomo mi pastillita, pasa por la laringe, faringe, llega al estómago, se va a absorber, se va a distribuir. Ahora, la farmacodinamia va a estudiar de qué manera va a bajar la inflamación de garganta en el paciente. Eso estudia la farmacodinamia. Todos los medicamentos cumplen de la farmacodinamia, ya todos sin excepción, ¿ah? Quizás en la farmacocinética vamos a tener algunas excepciones de que no cumplan completamente el camino de la farmacocinética, pero en la farmacodinamia todos cumplen el mecanismo de acción. Y la farmacodinamia se encarga de eso, de estudiarlo, ¿no? De hacer entender el por qué, por qué actúa de esa manera. En eso hace referencia, ¿correcto? Espero que me esté dejando entender. Muy bien, acción y efecto, la farmacodinamia. Aquí hay un meme también, ¿no? Recuerda, enfermedad, métete en internet y dice, ¿no? Y ve a opera.com y haz clic en el icono, estoy completamente perdido, ¿no? Esto lo sé sobre todo porque estas imágenes, ojo, las he sacado de Harvey, del libro de farmacología de Harvey, ¿no? Muy bueno, que ya está en séptima edición. 4.4, conservación de los medicamentos termonables. Esto hace referencia a medicamentos que requieren una conservación especial, específicamente los medicamentos que manejan cadena de frío. En una botica, ¿ya? O farmacia, o fares también, ¿ya? Vamos a tener medicamentos que requieren un almacén especializado. A eso se le llama medicamentos termolábiles, ¿ya? O medicamentos que se manejan en cadena de frío, ¿correcto? Entonces, por ejemplo, las insulinas requieren un almacenamiento de 2 a 8 grados y ese medicamento debe conservarse, pues, ¿no? Y esas cadenas de frío, ¿qué es, profe? ¿Qué es esa cadena de frío? Bueno, cadena de frío, pues, no es más que un frigider, ¿no? ¿Para qué utilizas el frigider tú en tu casa? ¿No? ¿O para qué se utiliza? Se utiliza, pues, para conservar más tiempo
¿no? Lo que vamos a tener en nuestro hogar, de repente carne, pollo, verduras, frutas, huevos, qué sé yo. Entonces, igual, ¿no? En una botica hay medicamentos que deben almacenarse a cierto grado de temperatura para que puedan durar más, o porque de repente en eso, de esa manera no se ha elaborado el medicamento, o es la única manera en la cual el medicamento puede elaborarse y debe mantenerse a esa temperatura. Vamos a tener vacunas, algunos antibióticos y entre otros. ¿Me dejo entender? Entonces, no es así por así de que, no, mira, no, todos los medicamentos no necesitan frigidera o cadena de frío para almacenar. No, no todos los productos. Ya, hay medicamentos, por ejemplo, medicamentos en gotas oftálmicas que necesitan una conservación especial. Cremas para el acné necesitan una conservación especial. ¿Ya? Insulinas, ¿ya? O medicamentos, por ejemplo, como el caso de los Ozempic, ¿sí? Para bajar de peso, ¿sí? Tienen una conservación especial. No es cualquier conservación. Por eso hay medicamentos. Por eso es que cuando se habla de estos medicamentos, se toca cada uno de ellos, porque hay algunos de repente que requieren una temperatura de 2 a 8 grados, hay otros que de repente requieren menos de, de 0 a 2 grados. Entonces, tranquilamente uno puede graduar y verificar y manejarlo, ¿sí? ¿Correcto? Hay que tener en cuenta eso, ¿ya? Listo, muy bien. Ahora, ay, no, ¿qué pasó? Acá está, oficina farmacéutica, perdón, ¿ya? La oficina farmacéutica, ¿sí? La oficina farmacéutica. Vamos ahora sí con la oficina farmacéutica. Ay, no, acá está. ¿Qué es esto? ¿Por qué sale esto? Ya, bueno, vamos a la oficina farmacéutica. Una vez que hemos visto generalidades, ¿no? De lo que vendría a hacerse, pues, como auxiliar de formulación, ¿ya? Como auxiliar de formulación, pues, nos enfocamos específicamente en la oficina farmacéutica, ¿ya? Lo anterior, pues, ha sido un concepto de lo que se tiene que manejar, ¿sí? ¿Qué es un medicamento? ¿Cómo se maneja? ¿Qué es farmacocinética? ¿Qué es farmacodinamia? ¿Qué es una vía de administración? Eso se tiene que conocer. Pero ya la función del auxiliar, ¿no? De farmacia, otros le llaman asistente de farmacia, ¿ya? Porque cumple funciones importantísimas. Por ejemplo, en cadena cumple la función de almacenero, ¿ya? O también, en este caso, el que entrega el medicamento directamente al paciente, ¿no? O de repente, por ejemplo, en un FARES es el que hace todo el inventario. O también, si tiene la capacitación necesaria, ¿ya? Porque el químico farmacéutico le va a capacitar al auxiliar en farmacia y va a manejarse, pues, eso, ¿no? En relación a las asistencias farmacéuticas. Entonces, una oficina farmacéutica es un área determinada, delimitada, que cumple requisitos fundamentales e imprescindibles. Una oficina farmacéutica botica debe ser pues, de material noble, no, no puede ser de calamina, ya debe tener material noble, un terminado, un acabado fino, ya no dice acabado fino, sino un acabado, dice, ¿no? Y ese acabado pues se refleja con pintura. Ahora, no te recomienda, la norma no te recomienda que sea de mayólica, no, pero no te dice qué color de mayólica, ¿no? Yo recuerdo bien esto en una apertura de una botica, ¿sí? El propietario, pues, había alquilado un local y, ¿no? La mayólica había sido negra, ¿no? Y simplemente nosotros procedimos a hacer el trámite y todo, y vino el inspector, no, que no puede ser mayólica negra. ¿Quién dice? Le digo, ¿en qué parte de la norma está que no se puede ser mayólica negra? Dice mayólica, no dice que sea de qué color. Dígame usted, por favor, ilústreme en qué parte de la norma. Entonces tenemos que conocer un poquito también la norma. Entonces, la oficina farmacéutica cumple requisitos. Ahora, la oficina farmacéutica tiene áreas. Tiene el área de dispensación o expendio, algunos lo conocen así, área de recepción, área de farmacovigilancia, área de almacenamiento, área de bajas y rechazados, área de devoluciones, área administrativa. Cada área, ¿sí? Cada área se desarrolla de manera, ¿sí? Individual, ¿correcto? Por ejemplo, tenemos el área de dispensación y expendio. ¿De qué se encarga el área de dispensación? ¿Ya? Primeramente, ¿qué es dispensación? La dispensación, ¿sí? Es la entrega del medicamento con orientación del farmacéutico, ya que este es un acto profesional, ¿no? Si digamos tú quieres comprar, tú quieres un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo, cuando tú vas a una farmacia o botica, el que te vende el medicamento
ya el que te va a dispensar el medicamento, le dice, señor, ¿qué tiene? Tal, tal, tú le indicas, ¿no? Allá, y te indica, eso hay que tomarlo con esto, con agüita, después de los alimentos, se toma cada 8 horas, por 3 días, cuando usted va a tomar eso, no va a comer tal, tal, ¿no? Te explica. Eso es dispensación, ¿ya? Ahora, ¿por qué hace diferencia en una tienda? Por ejemplo, cuando vamos a una tienda y, ¿no? El de la tienda, ¿no? Tú vas a comprar, dame 1 kilo de pollo, le dices. Te vende 1 kilo de pollo, te va a indicar, ¿sabe qué, señora? El pollo usted lo va a cortar así, lo va a sacar así, lo va a hacer así, o va a preparar con este pollo arrocito con pollo y le echa tal, tal. No, solamente te vende y punto. Eso es expendio. Expendio es vender. Sin embargo, dispensación no es solamente vender, es orientar al paciente, ¿ya? En este caso, la información mínima necesaria para que pueda, en este caso, consumir o cumplir con el tratamiento del medicamento, del medicamento que le estamos dando y de esa manera, pues, pueda cumplir su tratamiento y, pues, lo que vendría a ser, pues, mejore su calidad de vida. La dispensación es un acto profesional, ¿ya? Y en la oficina farmacéutica, pues tenemos el área de dispensación y expendio, ¿no? Expendio, ¿y cuándo sería, profe, expendio? Expendio es, por ejemplo, cuando vendes dermocosmética, ¿no? Cuando vendes, pues, sueros de repente, cuando vendes de repente colonias, labiales, no lo sé. O cuando vendes productos de venta libre también, ¿no? Dame un antigripal, te dice, dame un pantalón antigripal. Ah, ya, toma usted, ¿no? Y no, se toma una tableta cada 6 horas de repente, ¿no? Eso. Área de recepción. ¿Qué significa área de recepción? El área de recepción, ¿ya? Es el área o parte del área, ¿no? De cuando encuentra la farmacia, es un área delimitada con una cinta roja, donde esta área cumple la función de recibir los medicamentos de los proveedores. O sea, cuando la botica va a hacer compras a las droguerías cuando van a entregar los medicamentos deben dirigirse al área de recepción. No van a ir al área de dispensación y, doctora, ¿le ha llegado su mercadería? No. Por eso hay un área de recepción que está alejada del área de dispensación, porque en el área, porque los propios, no, las propias droguerías, perdón, ¿sí? Las droguerías no tienen hora de entrega, ¿no? De repente dicen, sí, su pedido llega mañana, pero ¿a qué hora en la mañana? A las 6, a las 7, a las 8, a las 9, no sabemos, ¿no? De repente cuando está atendiendo tu paciente, llega ese rato. Entonces ellos tienen que ponerse en el área de recepción, tienen que esperarte y tú revisas tu mercadería y todo lo demás, ¿ya? Ojo, aquí hay funciones, partes, no voy a entrar en el tema, en esa parte, porque ya es, digamos, desarrollado. Farmacovigilancia, una de las áreas, digamos, que se ha implementado hace 3 años, bueno, ya existía farmacovigilancia, solo que no se implementaba correctamente, es el área de farmacovigilancia. En el área de farmacovigilancia nosotros vamos a detectar algún tipo de reacción adversa que ha tenido el paciente, ¿ya? Eso, o un tipo de sospecha de reacción también. ¿Cómo así, profe? Mira, imagínate, ¿no? El paciente viene a tu farmacia y te dice, señorita, ¿sabe que me siento mal? Que no, y estoy, ¿qué sucede? ¿Qué pasó? ¿No? He tomado un medicamento y me está provocando un dolor de cabeza horrible. Ah, ya. Entonces, cuando tú preguntas y el paciente te dice que ha tomado un medicamento, pero no de ti, sino de otro lugar de repente, o una pastilla que encontró en su casa, no lo sé, y le ha producido dolor de cabeza, esa es una sospecha de reacción adversa. Entonces, ¿qué tiene que hacer el farmacéutico? Rápidamente preguntar cómo se siente y si es que de repente debe derivar al centro de salud más cercano. ¿Ya? Área de almacenamiento. El área de almacenamiento, ¿ya? Es donde como su nombre lo dice, vamos a almacenar los medicamentos. El área de almacenamiento, pues, están pues en los anaqueles, ¿no? Donde tú, pues, guardas los medicamentos, ahí está. En los anaqueles está. Hay diferentes tipos, pues de repente tú lo vas a dividir, lo vas a juntar, qué sé yo. Ahí se almacena y debe cumplir cierto grado de temperatura. No es que porque ya lo almaceno, mi botica cumple todos los estándares fundamentales y va a estar a 30 grados el medicamento, ¿no? No, no, no puede. Hay medicamentos que no soportan ni siquiera los 25 grados. Deben estar por debajo de los 25 grados, ¿ya? Área de bajas y rechazados. Esta área es muy importante porque está delimitada por una cinta roja también. Ya en farmacia, en uno de los anaqueles, nosotros tenemos que poner el área de bajas y rechazados. Esto ponemos, ¿ya? Y para que de repente cuando un producto accidentalmente de repente se te ha vencido, ¿ya? Pues lo tienes que llevar al área de bajas y rechazados.
o de repente está deteriorado o está pues en mala, digamos, conjunción molecular, o sea que el medicamento de repente tiene otro tipo de color, no es como tú lo conoces, ya porque cuando estás en farmacia ya tú ves los jarabes tienen cierto color, cierta tonalidad, incluso olor. De repente ese jarabe no cumple eso, entonces se lleva al área de bajas y rechazados. O de repente se te ha vencido un medicamento, se lleva al área de bajas y rechazados. ¿Ya? Y está delimitado con una cinta roja. Y luego tenemos el área de devoluciones. El área de devoluciones, ¿ya? Es el área donde va a ir el medicamento para que pueda tener un cambio, ¿no? Los medicamentos por lo general tienen ¿no? Fechas de cambios. Entonces yo digo, ¿no? Ah, yo mira, X droguería me ha vendido pues el Lumet en gotas, ¿no? Que es para resequedad ocular, el Lumet, ¿sí? Hidroximetil celulosa, que es el componente, el principio activo. Entonces, digo el Lumet, pero el Lumet veo que se me va a vencer en 3 meses. Ah, mira, este producto se me va a vencer en 3 meses. Y luego viene la representante y te dice, este producto tiene canje. Ah, entonces, como tú todavía no has visto, entonces ese producto tú lo vas a llevar a área de devoluciones. ¿Para qué? Para que te dejen una guía y lo canjees y te lo traen con nueva fecha, ¿no? Otro producto, lógicamente, no el mismo, ¿ya? Y luego, por último, ya para culminar, tenemos el área administrativa. En el área administrativa, como su nombre lo dice, vamos a encontrar ya todos los documentos que acontecen o acaecen a la botica, o sea, que corresponden al servicio farmacéutico. Vamos a encontrar de repente, pues, las guías de remisión, las facturas, ¿no? Bueno, hoy por hoy, pues, ya digital, pero en su momento, ¿sí? Vamos a tener de repente, pues, los inventarios, los POEs, la normativa, los libros de consulta, los manuales, ¿ya? Los archivos, los CAIROS. Esa es el área administrativa, ¿ya? El área administrativa, como su mismo nombre lo dice, cumple la fase de administrar por el servicio farmacéutico, ¿no? Digamos, tú vas a hacer una compra, ¿no? Entonces, ¿dónde vas a ver tu... Te traen la lista, te mandan por celular, de repente, digitalmente, y te dicen, ¿no? Haga usted su pedido. ¿Dónde vas a hacer? En el área administrativa, no está ahí en el, ¿cómo se dice? En el área de almacenamiento o dispensación, vas a estar mirando, ¿no? Para eso está el área de administrativa. Muy bien. Entonces, como vemos, hay, ojo, y tenemos por último áreas auxiliares, ¿ya? Estas áreas auxiliares digamos, se implementan según pues el requerimiento del establecimiento farmacéutico, ¿ya? No es que sean obligatorias en todas. Digamos, de repente voy a tener pues un establecimiento farmacéutico grande y no puedo tener pues, mi escoba, mi desinfectante, mi poet, el que utilices, ¿ya? Pues suelto en el baño. Entonces, por eso se hace una pequeña gaveta donde pues, puede entrar la escoba, el trapeador, ¿verdad? Los desinfectantes o los antisépticos que estés utilizando. Para eso son los aros auxiliares. O de repente, pues quizás por ahí tienes almacenado otros tipos de productos sanitarios para tu limpieza. Entonces puedes poner ahí, ¿ya? Entonces, ese es su auxiliar. O otro tipo, de repente tu establecimiento farmacéutico es grande y necesitas un aro auxiliar pues para que el que de repente tú no limpias, no has contratado una empresa de limpieza. Entonces ahí tiene que ir. ¿Listo? Muy bien. Entonces, con eso prácticamente terminamos. ¿Ya? Es un pequeño meme. La farmacología no es tan difícil, ¿ya? Se tiene en cuenta siempre, como se dice, algunos puntos. Entonces, bueno, hasta aquí es mi intervención. Si hubiera alguna pregunta de los participantes, una consulta, alguna pregunta, duda, o si no, doy por finalizado, pues, la sesión de clase. ¿Alguna pregunta, alguna duda?